27 de diciembre, San Juan, apóstol y evangelista. Festividad. Octava de Navidad. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible, nosotros la hemos visto, les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído les anunciamos, para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto, para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 96. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tinieblas y nubes lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten con cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le había cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este ambiente de Navidad. Estamos dentro de la octava de Navidad y por lo tanto con esa alegría inmensa de seguir contemplando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Emmanuel, Dios entre nosotros. Alegría y contemplación por este misterio que se trasluce en las oraciones de la Santa Misa de todos estos días de la octava de Navidad y también en la lectura de la Sagrada Escritura. Por eso, por ejemplo, el Salmo responsorial de hoy día dice: alégrense justos con el Señor. La tierra goza, se alegran las islas innumerables. Y en la primera lectura, que corresponde a la primera carta del apóstol San Juan, pues también hace referencia a esa realidad tan evidente, tan palpable
de la presencia de Dios entre nosotros, hecho hombre. Y por eso San Juan, cuando lo presenta en esta primera carta, utiliza los sentidos para demostrar que Dios ha estado entre nosotros. Y por eso va a decir lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, el sentido del oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, el sentido de la vista, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, el sentido del tacto, el oído, la vista. San Juan está hablando de los sentidos corporales para hablar de la presencia de Cristo entre nosotros, la palabra de la vida. Nosotros la hemos visto, les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna se hizo temporal, se hizo tiempo. ¿Y quién nos habla esto? San Juan, a quien hoy día la Iglesia celebra. El apóstol San Juan, el evangelista San Juan, el apóstol más joven de entre todos los 12 apóstoles. Casi un jovencito, un adolescente, estaría saliendo de la adolescencia, 17, 18 años, poco más, poco menos. Fue cuando fue llamado por nuestro Señor, el más joven de los apóstoles. Primero fue discípulo de Juan Bautista. Todos recordamos cómo en un momento dado nuestro Señor pasó cerca de Juan Bautista que estaba bautizando. Juan Bautista lo vio y lo señaló: ese es el Cordero de Dios. Y entonces 2 de sus discípulos de Juan Bautista, empezaron a seguir al Señor. Era nada menos que quien iba a ser más adelante el apóstol Juan y el evangelista Juan, y también Andrés, el hermano de Simón Pedro. Eran discípulos de Juan Bautista. Al escuchar a Juan Bautista que decía: ese es el Cordero, empezaron a seguirlo. Nuestro Señor se dio cuenta, volteando hacia ellos, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le van a contestar: ¿dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Y se quedaron ese día con él. Después de muchos años, a final casi de ese siglo primero, Juan va a contar que sería más o menos las 4 de la tarde. Se acordaba perfectamente, habiendo pasado muchos años, de ese acontecimiento. Es de suponer el impacto que le causaría ese primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser el apóstol más joven, el apóstol a quien nuestro Señor Jesucristo de una manera muy especial quería y amaba. Este es Juan Bautista, a quien hoy día la Iglesia celebra. Decíamos pues que nuestro Señor les preguntó: ¿qué buscan? Como diciéndole, no por la situación local, física, geográfica, sino ¿qué buscas en tu vida? ¿Qué piensas ser o qué piensas hacer con tu vida? ¿Qué buscan? También ahora muchos tenemos que preguntarnos, todos, en estos días en los que nuestro espíritu está especialmente sensible para entrar en nosotros mismos, para asomarnos ante nuestra propia conciencia. ¿Qué estoy buscando en mi vida? ¿Qué estoy buscando con este modo de ser que tengo? Cada uno sabemos cómo somos. ¿Qué estoy buscando en mi vida con estas cosas que tengo en mi vida? De repente tengo una familia, pero paralelamente tengo otras amistades, por decirlo menos. Tengo un trabajo, gano un determinado monto de dinero, pero lo malgasto. ¿Qué buscas? Esa pregunta del Señor puede ser muy significativa en este tiempo, pues nuestro Señor se lo hizo a
a Juan, a quien hoy día la iglesia celebra. Y a partir de ese momento, ese ¿qué buscan? Se convirtió en el seguimiento eterno a Dios hecho hombre. Juan se va a convertir en el discípulo amado. Juan va a ser el que recline su cabeza sobre el pecho de Jesús. Es el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo. Fue el único apóstol que estuvo al pie de la cruz. Juan, Jesucristo allí en la cruz le va a decir: hijo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Juan va a ser aquel que va a correr más que Pedro y va a llegar antes que Pedro al sepulcro, cuando María Magdalena les había avisado que ya no estaba el cuerpo del Señor en el sepulcro. Y llegando primero no va a entrar, porque va a esperar a San Pedro, el cabeza del grupo. Entró, vio y creyó. Juan va a ser aquel a quien nuestro Señor, junto con su hermano Santiago, Juan y Santiago, van a recibir el sobrenombre de Hijo del Trueno, porque en una ocasión querían acabar, consumido por el fuego, a toda una población, porque esa población no habían querido recibir al Señor. Y entonces, Señor, quiere que digamos al cielo que baje fuego y los consuma a todos. Y nuestro Señor, seguramente que tendría con un gran humor, le va a poner los hijos del trueno, los hijos del fuego. Sería muy fosforito, como decimos ordinariamente, se encenderían rápidamente, querían consumirlo a todos. Juan es uno de ellos. Es el autor del cuarto evangelio, Evangelio según San Juan. Tiene tres cartas que forman parte del Nuevo Testamento y además autor del Apocalipsis. Tiene 5 escritos en el Nuevo Testamento. Después de San Pablo, que tiene 14 cartas, Juan es el autor, es el escritor más prolífico, más abundante dentro de los autores sagrados del Nuevo Testamento. Juan, a quien hoy día la iglesia está celebrando. Incluso todos los días recordamos en el Ángelus, esa oración de mediodía, sus palabras. En esa tercera palabras: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Son palabras de San Juan que están escritas en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esas palabras todos los días cientos y miles de personas en el mundo entero las repiten. Son palabras escritas por San Juan, ciertamente inspiradas por Dios, pero escritas por San Juan. San Juan, a quien hoy día estamos celebrando, es el que nos cuenta, por ejemplo, esa conversación maravillosa entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Es el que nos cuenta la conversación entre Jesucristo y Nicodemo, donde Jesucristo nos habla de la necesidad del bautismo. La necesidad del bautismo. Se lo dice a Nicodemo y queda para todos nosotros. Es el que nos cuenta la resurrección de Lázaro, por ejemplo, y en el que nuestro Señor Jesucristo revela que Él es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y luego nuestro Señor le pregunta a Marta, la hermana de Lázaro: ¿tú crees esto? Y Marta va a contestar: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Todo esto lo cuenta San Juan. Es el que nos cuenta las bodas de Caná, aquellas bodas en las que la Virgen Santísima y nuestro Señor y algunos de sus apóstoles estuvieron invitados, y en el que la Virgen consigue arrancar de Jesucristo su primer milagro y por lo tanto adelantar su hora de mostrarse públicamente. Y eso lo hace la Virgen, y todo eso lo cuenta San Juan. San Juan, a quien hoy día estamos celebrando, es uno de los 3 apóstoles como más cercanos a nuestro Señor. Pedro, Juan y Santiago estuvieron presentes en la transfiguración
en alguna resurrección el Señor les invitó a ellos 3 a estar ahí en el huerto de los olivos, en la oración de Jesús, ya cuando se va a iniciar la pasión. Ellos fueron los que nuestro Señor les dijo que le acompañen a Él a rezar. Este es Juan, es el que, les repito, siguió al Señor a partir de esa pregunta: ¿qué buscan? Es el que acompañó al Señor al pie de la cruz, es el que reconoció el sepulcro vacío, el que lo reconoció en la playa una vez resucitado. Estaban pescando y de repente el Señor desde las arenas le dice: echen las redes a la derecha, y hicieron una gran pesca. Y Juan se dio cuenta: es el Señor, va a decir, es el Señor. Es el que dijo o escribió: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el que nos reveló la actividad eterna y profunda de la Santísima Trinidad, el amor. Dios es amor, lo va a decir en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 8. Dios es amor. Es la definición más profunda y exacta de lo que es Dios. Es el que nos habla de la segunda venida del Señor, con todo ese gran aparato que es el Apocalipsis. Hoy día estamos celebrando a Juan el apóstol, a Juan el evangelista. Que esta fe de este joven adolescente que empezó a seguir al Señor también sea ahora, también para nosotros, ese incentivo para seguir con ese cariño, con ese afecto, con ese amor, y por lo tanto con esa entrega incondicional a nuestro Señor Jesucristo, a quien hace bien poquito hemos contemplado naciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.